No dejó una nota. No explicó. No se despidió con drama. Simplemente desapareció. Y en ese gesto silencioso, que a él le pareció exagerado, comenzó a desencadenarse un colapso que nunca imaginó. Porque cuando una mujer se va sin justificar su ausencia, sin mendigar atención, sin preguntar si hizo algo mal, deja algo más que un vacío. Deja un espejo. Y hay hombres que solo despiertan cuando ya no hay nadie reflejándolos. Él creyó que su presencia era garantizada. Que siempre habría un mensaje, una espera, una entrega. Nunca percibió su ternura como límite, ni su paciencia como frontera. Solo cuando su figura se desdibujó, cuando los espacios que ella llenaba quedaron en silencio, entendió que no estaba preparado. No para perderla, sino para enfrentarse al ruido interno que su ausencia empezaba a revelar. Porque cuando ella se va, lo que queda no es solo nostalgia. Es confrontación. Este vídeo no habla de rupturas visibles. Habla de ese tipo de despedida que no grita, pero quiebra. Quédate si alguna vez fuiste la mujer que se retiró sin ruido. Comenta si tu silencio alguna vez fue malinterpretado como indiferencia, cuando en realidad era tu última forma de dignidad. Y suscríbete si sientes que el alma también sabe desaparecer, cuando descubre que estar presente ya no es amor, sino sacrificio. Él no notó el momento exacto en que ella empezó a irse. Porque no fue una despedida. Fue una erosión. Cada vez hablaba menos. Respondía más tarde. Se reía sin mostrar los dientes. Dormía más lejos. Y aún así, él no lo vio. Porque nunca aprendió a mirar los detalles sutiles. Estaba acostumbrado a tenerla ahí, a interpretar su presencia como algo asegurado, como si amar fuera una función que ella ejercía sin pausa. Pero entonces un día ella no estuvo. Y su ausencia, más que un vacío, fue una alarma. Porque el silencio, cuando viene de quien siempre sostuvo, no es quietud, es ruptura. Lo más desconcertante no fue que se fuera. Fue que lo hiciera sin explicar. Porque siempre creyó que tenía derecho a una razón. A una frase que lo preparara, a una excusa que lo liberara de culpa. Pero no la tuvo. Solo notó que ya no había mensaje. Que sus lugares dejaron de oler a ella. Que su mundo se sentía más frío. Y en ese desconcierto, comenzó una búsqueda. No de ella, de sí mismo. Porque cuando la mujer que amabas desaparece sin cerrar la puerta, lo único que te queda es mirar hacia adentro. Carl Jung decía que todo lo que reprimimos en el inconsciente regresa en forma de destino. Y eso fue lo que le pasó. Su indiferencia, su ego seguro, su comodidad emocional, todo volvió convertido en ansiedad. Empezó a preguntarse si la había herido. Si dijo algo mal. Si fue demasiado ausente. Pero lo que más le dolía no era lo que no sabía, era darse cuenta de que nunca pensó que podía perderla. Creyó que siempre estaría. Que su amor era incondicional. Que la ausencia era una amenaza teatral, no una realidad. Y ahora, el escenario estaba vacío. El colapso del control narcisista se activa cuando quien solía estar ya no está. Porque no hay forma de regular el propio ego cuando el otro ya no responde. Cuando el reflejo desaparece, la imagen se quiebra. Y eso fue lo que le ocurrió. Empezó a rondar los lugares donde ella iba. A revisar las horas de conexión. A buscar señales donde solo había aire. La mujer que antes le parecía disponible ahora era una ausencia densa que lo confrontaba con todas sus omisiones. Porque no la escuchó cuando aún hablaba. Y ahora que no hablaba, no sabía cómo callar el ruido que dejó. El arquetipo de la mujer invisible no es debilidad. Es poder sutil. Es la energía de quien no discute para ser entendida, de quien no grita para ser oída, de quien no necesita presencia para dejar marca. Su forma de irse no fue física, fue energética. Y esa retirada es la más devastadora. Porque cuando alguien que nos sostuvo con su dulzura decide retirarse sin resentimiento, no deja espacio para la rabia. Solo para el autoanálisis. Él no podía odiarla. Solo podía preguntarse, en voz baja,
porque nunca pensó que su ternura también podía irse. El cerebro humano no tolera lo inconcluso. El efecto Zeigarnik lo explica: lo que no se cierra, persiste. Lo que no se explica, obsesiona. Y eso es lo que su silencio generó en él. Se volvió una historia sin final, un capítulo abierto. Y cuanto más intentaba encontrar respuestas, más se perdía. Porque ella no dejó rastro. No buscaba venganza. No quería enseñarle nada. Solo necesitaba desaparecer para proteger lo poco que aún quedaba intacto en ella. Y ese tipo de partida es la que más transforma. Él empezó a repetir escenas mentales. A recordar cosas que antes pasaba por alto. Su forma de mirarlo cuando él no la notaba. Sus silencios cuando algo dolía. La última vez que se abrazaron con verdad. Todo volvió con fuerza. Pero ya no había a quien decírselo. Y eso lo quebró. Porque la ausencia, cuando es silenciosa y definitiva, no permite arreglo. Solo permite reflexión. Y esa reflexión, si es verdadera, cambia al hombre que la vive. Porque no lo enfrenta con ella, lo enfrenta con lo que nunca quiso ver de sí. Ella no buscaba desaparecer para dañarlo. Lo hizo porque quedarse ya era una forma de autoabandono. Su silencio no fue castigo. Fue el único lenguaje que aún le quedaba para nombrar su propio límite. Y él, aunque no lo entienda aún, comenzó a quebrarse no por su partida, sino por todo lo que nunca vio mientras ella aún estaba. Durante todo el tiempo en que ella estuvo, él creyó que sentir no era necesario. Que el amor podía mantenerse con mínimos gestos, con respuestas tardías, con una presencia intermitente. Pensó que ella siempre estaría. Que sus mensajes podían esperar. Que su ternura era un recurso renovable. Pero no lo era. Porque el afecto, cuando no se nutre, se retira. Y cuando ella finalmente se retiró, algo se encendió en él. No fue amor, fue vacío. Y ese vacío lo confundió. Porque no supo si extrañaba a ella, o el poder de saber que la tenía ahí, sin importar lo poco que daba a cambio. Muchos hombres fueron educados para asociar el amor con disponibilidad automática. Fueron criados en entornos donde la validación femenina era constante, donde la madre lo resolvía todo, donde el afecto era garantizado. Y entonces, cuando una mujer adulta les muestra límites, les retira la atención, les pone en pausa, lo viven como una amenaza. Como si se derrumbara el mundo. No porque la amen profundamente, sino porque no saben vivir sin la confirmación externa de que siguen siendo necesarios. Pero el amor verdadero no se sostiene con presencia garantizada, se cultiva con conciencia. Cuando ella se va, él empieza a sentir. Pero no por madurez, por pérdida. Porque hay un tipo de deseo que no nace del amor, sino del ego herido. Él no la deseaba cuando la tenía. Pero ahora que ya no está, la imagina como irreemplazable. Se obsesiona con su silencio. Se pregunta si hay alguien más. Si está con otro. Pero no se detiene a pensar por qué no pudo valorarla antes. Porque su emocionalidad es reactiva, no preventiva. No siente para nutrir, siente para recuperar. El deseo masculino, cuando se mezcla con el ego inflado, se convierte en proyección de posesión. Y él, que antes ignoraba sus mensajes, que respondía con monosílabos, que desaparecía por días, ahora sufre con el visto alas, que aparece sin respuesta. No tolera el vacío. No tolera que ya no tiene acceso. Porque la presencia de ella, que antes le parecía cotidiana, ahora se vuelve una ausencia intolerable. Y en esa ausencia, empieza a imaginar lo que perdió. No porque lo haya amado profundamente, sino porque la posibilidad de ya no tenerla desarma su control. La neurociencia confirma que la dopamina, sustancia ligada a la recompensa, se activa con mayor intensidad ante la escasez. Cuando el estímulo desaparece, el cerebro reacciona con obsesión. No es amor, es adicción a lo que no se puede controlar. Y eso fue lo que él sintió. No la echaba de menos porque valorara su alma. La echaba de menos porque ya no podía predecirla. Ya no sabía dónde estaba, qué pensaba,
que sentía. Y esa incertidumbre lo quebraba más que su presencia silenciosa de antes. Ella, en cambio, ya no sentía esa ansiedad. Ya no estaba pendiente de ser entendida. Ya no esperaba su atención. Su retiro no fue capricho, fue renuncia a sostener un vínculo desequilibrado. Porque entendió que quedarse donde no la sentían era una forma de autoabandono. Y él, al ver que ya no era el centro de su mundo, comenzó a buscar respuestas. No dentro de ella, dentro de sí. Porque todo lo que proyectó en ella como exageración o drama, ahora le parecía una verdad que había ignorado por comodidad. Hay una contradicción que muchas mujeres conocen: cuanto más se entregan, menos las valoran. Cuanto más silenciosas, más se las da por sentado. Y cuando se van, se convierten en obsesión. No por lo que hacían, por lo que ya no hacen. Porque el hombre, muchas veces, solo registra lo emocional cuando lo pierde. Solo siente cuando ya no tiene. Solo pregunta cuando ya no hay nadie que responda. Y eso no es amor, es desconexión emocional crónica. Por eso ella no volverá. Porque entendió que su presencia no debe ser el detonante del crecimiento de otro. Que no está en este mundo para enseñar a nadie a sentir. Que su ausencia no es un castigo, es una decisión. Y que si él empieza a quebrarse, no es por ella. Es porque se acostumbró a recibir sin dar, a esperar sin ofrecer, a tener sin construir. Y ahora, su pérdida, es su espejo. Él estaba convencido de que el afecto debía girar en torno a sus necesidades. No porque fuera cruel, sino porque nunca se lo cuestionó. Desde pequeño fue rodeado por mujeres que lo sostenían, que lo entendían antes de que él aprendiera a expresarse, que le ofrecían contención emocional como un recurso automático. Creció con la idea de que ser hombre significaba recibir sin tener que dar lo mismo a cambio. Así llegó a ella, con expectativas, con silencios, con ausencia de reciprocidad emocional. Y ella, durante mucho tiempo, sostuvo ese desequilibrio. Hasta que ya no pudo más. Y entonces, se fue. No dejó reproches. No gritó verdades. No pidió que él cambiara. Solo se retiró. Como quien sabe que insistir en un espacio que no escucha es una forma de autoabandono. Y él, que siempre pensó que ella exageraba, empezó a sentir algo nuevo. No era culpa. No era rabia. Era desorientación. Porque la mujer que antes lo hacía sentir importante, valioso, especial, ya no estaba. Y en su ausencia, emergió una verdad que él había enterrado: sin ella, no sabía quién era. Porque su identidad estaba sostenida por su reflejo en ella. Y ahora que el reflejo se retiró, lo que quedaba era sombra. La mayoría de los hombres no fueron educados para habitar el mundo emocional desde la responsabilidad. Se les enseñó a funcionar, no a sentir. A actuar, no a procesar. A resolver, no a mirar hacia adentro. Y cuando una mujer desaparece sin explicaciones, sin ceder, sin permitir nuevas oportunidades, ese sistema emocional precario colapsa. Porque sin ella, él ya no puede descargar su ansiedad, ya no tiene quien le traduzca el malestar, ya no encuentra consuelo automático. Su ausencia no es solo un vacío externo, es un abismo interno. Carl Jung nos enseñó que cuando el alma no está estructurada, cualquier pérdida se vive como amenaza de aniquilación. Eso fue lo que él sintió. No porque ella fuera indispensable, sino porque lo obligó a enfrentar su falta de estructura interna. Sin ella, descubrió que no sabía consolarse. Que no tenía herramientas para el dolor. Que no podía tolerar el silencio. Y lo que antes disfrazaba con sarcasmo o con distancia emocional, ahora se manifestaba en forma de ansiedad, confusión y necesidad urgente de contacto. El sarcasmo que usaba para minimizar sus emociones, ahora era un ruido inútil. La distancia que imponía para sentirse libre, ahora lo encerraba en su propia soledad. Ella se había ido sin dramatismos, pero con un gesto simbólico devastador, se había retirado del juego emocional donde él siempre ganaba por omisión. Y eso desarmó su ego. Porque por primera vez, se dio cuenta de que su manera de amar no era sostenible. Que sus relaciones eran unidireccionales.
que nunca había aprendido a sostener afectivamente a nadie, que confundía presencia con tener razón y atención con poder. Lo más revelador fue lo que ocurrió días después. Él empezó a sentir cosas que nunca había sentido. No solo tristeza, sino una mezcla de culpa, nostalgia y vacío. Ya no podía refugiarse en sus rutinas. Todo tenía un eco. Todo recordaba a ella. Y entonces intentó algo diferente, quedarse en silencio. No salir corriendo a buscar otra mujer que lo hiciera sentirse valioso. No llenar el tiempo con distracciones. Solo sentarse con su ausencia. Y ahí, en ese espacio emocional nuevo, algo se quebró. Porque se dio cuenta de que lo que más le dolía, no era haberla perdido. Era no haberla visto nunca, realmente. Un ejercicio simbólico, brutal y necesario, puede iluminar esta experiencia: 7 días sin recibir ninguna validación externa. 7 días sin redes, sin mensajes, sin contactos superficiales. 7 días enfrentando lo que realmente habita dentro. ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué emociones emergen? ¿Quién soy sin que nadie me nombre? Él lo hizo, a medias, empujado por la ausencia de ella. Y lo que encontró fue un niño emocional que nunca aprendió a sostenerse solo. Que siempre esperó que una mujer viniera a traducirle el alma. Ella no desapareció por desprecio. Ni por crueldad. Lo hizo porque entendió que amar no es salvar. Que la entrega no puede ser unidireccional. Que su ternura no debía servir como muleta emocional. Y su silencio fue un acto de integridad. De soberanía. De autorrescate. Él no lo entendió de inmediato. Pero con el tiempo, empezó a ver que su ruptura no fue el fin de una relación. Fue el comienzo de su propia confrontación. Y eso, aunque duela, es lo único que puede transformarlo de verdad. Ella no se fue porque dejó de amar. Se fue porque entender su amor ya no era suficiente para sostenerlo. Y porque cada intento de explicar lo que sentía se convirtió en un esfuerzo desgastante por traducirse a alguien que no estaba dispuesto a escuchar. Su desaparición no fue capricho ni castigo. Fue un movimiento psíquico profundo. Como si algo dentro de ella hubiera despertado y dijera: basta. Porque hay momentos en los que quedarse se parece demasiado a perderse. Y ella ya no estaba dispuesta a seguir confundiendo presencia con entrega sin retorno. El silencio que eligió fue su única forma de preservar la poca energía emocional que le quedaba. Porque hablar era repetir argumentos que él no registraba. Explicar era volver a herirse. Esperar una reacción era una trampa. Así que eligió el silencio como frontera. Como acto de dignidad. No para manipular, sino para protegerse. Porque su alma ya no soportaba exponerse a respuestas vacías, a diálogos que giraban en torno al ego herido de él y no a las necesidades reales de ella. Su silencio no fue ausencia, fue barrera. Una nueva piel. Un nuevo inicio. Jung hablaba de la sombra como esa parte del alma que contiene lo no dicho, lo reprimido, lo que fue postergado por miedo o por hábito. Ella, al desaparecer, activó esa sombra no solo en él, también en sí misma. Porque al irse sin explicar, sin justificar, sin despedirse, empezó a habitar una parte de sí que no buscaba agradar. Una parte que ya no deseaba ser entendida, sino respetada. Su alejamiento no fue un cierre. Fue una reconexión con lo que durante años había silenciado. Era el inicio de una nueva etapa, la de la mujer que ya no suplica. Lo que muchos no comprenden es que la mujer que desaparece no lo hace por frialdad. Lo hace porque quedarse se volvió tóxico. Porque seguir ahí, disponible, era perpetuar un desequilibrio que la estaba consumiendo lentamente. Cada vez que él no la veía, mientras tanto, ella avanza en su ritual silencioso. Cocina para sí. Baila sin testigos. Respira sin preguntas. Llora sin interrupciones. No necesita demostrar que está bien. Solo necesita estar consigo. Reconectar con sus ciclos, con su cuerpo, con su alma. En ese aislamiento sagrado, vuelve a escucharse.
Vuelve a reconocerse. Vuelve a recordarse como la mujer que era antes de olvidarse intentando ser suficiente para otro. Cada día en que no responde, no es indiferencia, es un gesto de amor propio. La frase que mejor resume este proceso simbólico es: ella no huyó. Solo retiró el espejo. Porque mientras ella estaba, él podía proyectar, jugar, posponer. Pero ahora que ya no está, no hay nadie que le devuelva una imagen más amable de sí mismo. Y eso lo obliga a mirar su verdadero reflejo. No el que ella sostenía por amor, sino el que queda cuando ella, por fin, se retira sin explicaciones. Ese momento no es el final de la historia. Es el inicio del despertar. Él creía que ella siempre estaría. No porque lo mereciera, sino porque así fue desde el principio. Ella era constante, presente, disponible. Siempre respondía. Siempre ofrecía ternura. Siempre estaba al otro lado, incluso cuando él se retiraba emocionalmente. Eso creó en él una ilusión peligrosa, la de que tenía derecho automático a su presencia. No la veía como un ser libre, sino como un punto fijo. Como una certeza afectiva. Y cuando esa certeza se deshizo sin avisar, algo dentro de él también se rompió. No entendía cómo alguien podía irse sin darle una oportunidad de retenerla. No entendía que, en realidad, ya la había perdido mucho antes. Ella siempre fue la mujer que escuchaba más de lo que hablaba, que daba más de lo que pedía, que comprendía más de lo que recibía. Y él se acostumbró a eso. Se acostumbró tanto que confundió su entrega con obligación. Jamás pensó que llegaría el día en que ella no respondería. Que su mensaje quedaría sin doble tilde azul. Que su voz no tendría eco. Y cuando eso ocurrió, su mundo, ese que sostenía desde la comodidad de ser querido sin esforzarse, empezó a colapsar. No sabía cómo reconquistar lo que nunca cuidó. Porque nunca creyó que lo perdería. El narcisismo no siempre es arrogancia. A veces, es simplemente incapacidad de imaginar al otro como un ser separado. Él no veía a ella como alguien con límites. La veía como una extensión de sus propias necesidades. Como alguien que siempre lo esperaría, que siempre comprendería sus tiempos, su falta de palabras, su distancia emocional. Y cuando ella desapareció, lo que quebró en él no fue solo el vínculo, fue la estructura psíquica basada en la garantía del afecto incondicional. Porque nunca pensó que ella también podía decir ya no. Carl Jung decía que la pérdida es el gran maestro de la transformación. Y en este caso, la ausencia de ella fue su primer gran espejo. Porque al no tenerla, empezó a percibir cuánto proyectaba sobre ella. Cuánto de su seguridad interna dependía de su validación. Cuánto del hombre que decía ser se sostenía solo cuando ella estaba para reflejarlo. Y ahora, en su silencio, empezaba a enfrentarse a la verdad más incómoda: no sabía amar. Sabía desear, conquistar, tener. Pero no sabía sostener un vínculo cuando ya no había novedad. No sabía ver la profundidad de una mujer cuando ya no estaba en juego su propio ego. La mujer que desaparece no lo hace para castigar. Lo hace para cortar el ciclo. Y él, acostumbrado a que siempre podía volver, que siempre sería perdonado, ahora estaba ante una puerta cerrada. Pero no una puerta de orgullo. Una puerta de sanación. Porque ella no se cerró para lastimarlo. Se cerró para no seguir lastimándose. Y él, al intentar tocarla de nuevo, no encontraba respuesta. Solo eco. Solo vacío. Solo la evidencia de que ya no era bienvenido en un territorio que antes pisaba sin conciencia. El dolor que sentía no era amor. Era ego colapsando. Era la revelación de que nunca aprendió a ganarse lo que daba por sentado. Ella no estaba exigiendo explicaciones. No estaba haciendo una escena. Solo se fue. Y eso, para él, fue insoportable. Porque lo obligó a ver la diferencia entre deseo y reciprocidad. Entre conquista y respeto. Entre tener acceso y merecer presencia. Y cuanto más intentaba entender que había hecho mal, más se daba cuenta de todo lo que no hizo cuando aún estaba a tiempo.
Hay una ruptura simbólica que ocurre cuando el amor fácil se termina. Él, que creía que podía mantener un vínculo sin esfuerzo, sin ternura, sin palabras significativas, ahora sentía que se ahogaba en su propia soledad. Intentó distraerse, buscar otras, llenar el hueco. Pero nada funcionaba. Porque no era ella solamente la que faltaba. Era la estructura emocional que ella representaba. Su ternura, su estabilidad, su comprensión. Y él, sin eso, se sentía desnudo emocionalmente. Como un niño que perdió el camino y ya no sabe volver. Ella no se fue de repente. Solo que él no vio las señales. No escuchó los silencios. No leyó las ausencias dentro de la presencia. Y ahora, ante su desaparición definitiva, comenzó a quebrarse. No porque ella fuera irreemplazable, sino porque su pérdida reveló todo lo que él nunca construyó dentro de sí. Porque tener acceso garantizado a alguien no significa tener amor. Significa tener suerte. Y cuando la suerte se va, lo único que queda es preguntarse, ¿qué hice con todo lo que me fue dado? Él no sabía que la herida era antigua. Que la sensación de pérdida que lo desbordaba no nacía con ella, sino mucho antes. En algún rincón de su historia, hubo un silencio. Una espera no atendida. Una presencia materna que estaba físicamente, pero ausente emocionalmente. Ese vacío, nunca nombrado, fue creciendo. Y cada vez que una mujer lo miraba con amor, algo dentro de él respiraba, no por deseo, sino por necesidad. No por vínculo real, sino por anhelo de compensación. Por eso, cuando ella se fue, lo que dolía no era solo su ausencia, era la activación brutal de ese abandono primario. La mujer que desaparece, sin saberlo, toca el núcleo del trauma que él nunca procesó. Porque su retiro no es solo una despedida. Es un espejo que refleja lo no sanado. Y él, sin herramientas internas, reacciona como un niño. No como el adulto que aparenta ser. Se vuelve impulsivo, demandante, obsesivo. Pasa de la indiferencia a la búsqueda desesperada. No porque la entienda, sino porque no tolera el vacío. Porque su dolor no está en ella, sino en lo que ella simboliza, el eco de una madre que tampoco lo vio del todo. La proyección es inmediata. De repente, ella se convierte en la culpable de todas sus emociones. Es fría, egoísta, inmadura. Él no puede ver que su respuesta es desproporcionada porque su dolor está desanclado del presente. Lo que ella detona es la memoria emocional de sentirse invisible cuando más necesitaba ser contenido. Pero su forma de lidiar con eso es infantil, culpar, perseguir, exigir. Y cuanto más ella se aleja, más él se descompensa. Porque cada segundo de silencio reactiva un trauma que lleva años sin ser nombrado. Carl Jung decía que aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso es lo que ocurre cuando él convierte a cada mujer en rehén de su herida de abandono. No busca amar, busca llenar un hueco. No busca conocer, busca asegurarse que no será dejado. Pero en ese intento, controla, asfixia, exige. Y la mujer, en lugar de ser compañera, se vuelve objeto de compensación emocional. Ella no lo sabe, pero está siendo usada como analgésico psíquico. Y cuando se retira, cuando deja de estar disponible, él entra en pánico. El efecto rebote es brutal. El que ignoraba, ahora aparece. El que no respondía, ahora escribe sin parar. El que pedía espacio, ahora necesita presencia. No porque haya cambiado, sino porque el estímulo desapareció. Y con su desaparición, emergió la herida. Ella, al irse, activó un proceso que ningún otro vínculo logró. No porque fuera especial, sino porque no lo sostuvo más. Porque no alimentó más, ella no se llevó nada material. Pero sí desarmó una fantasía. La de que él era un buen hombre simplemente por no ser cruel. La de que ser deseado equivalía a ser digno de amor. La de que responder tarde, amar poco y mostrarse ambiguo era suficiente para mantener a alguien que entregaba todo. Sin ella, empezó a ver sus ausencias. Su falta de escucha.
Su superficialidad emocional. Su tendencia a posponer afectos. Y lo que más le dolió no fue haberla perdido. Fue darse cuenta de que, tal vez, nunca supo realmente cómo tenerla. Carl Jung nos enseñó que la confrontación con la sombra es el inicio de la transformación. Y eso fue lo que ella, sin saberlo, provocó con su ausencia. Porque ya no había ruido. Ya no había excusas. Ya no había juegos de poder. Solo quedaba su reflejo real. El de un hombre que, sin testigos, sin aplausos, sin afecto automático, se veía obligado a mirar su vacío. A reconocer que había amado desde el ego. Que había pedido más de lo que daba. Y que su forma de estar en el amor era más miedo que entrega. Los vínculos que sostienen sin reciprocidad construyen identidades falsas. Él se creía fuerte porque ella era flexible. Se creía profundo porque ella toleraba sus silencios. Se creía deseable porque ella no se iba. Pero cuando se fue, toda esa estructura colapsó. Ya no era el hombre seguro. Ni el afectuoso. Ni el imprescindible. Era solo alguien que no supo ver lo que tenía mientras lo tenía. Y ahora, al mirarse sin sus ojos, se encontraba con una versión de sí que no sabía abrazar. Ella, mientras tanto, había recuperado su centro. No desde el enojo. Desde el silencio. Desde la decisión de no seguir invirtiendo energía en un vínculo que no la contenía. Y él, enfrentado a esa soledad no elegida, empezó a notar que su ansiedad no era por amor. Era por pérdida de control. Porque la mayoría de los hombres no temen perder a la mujer. Temen perder el acceso a lo que ella les hace sentir sobre sí mismos. Y ese tipo de pérdida no se repara con otra persona. Solo se repara con conciencia. Con el tiempo, y tras el colapso inicial, él comenzó a entender que el amor no es derecho. Que la presencia no es un deber. Que el afecto no es ilimitado. Y que la mujer que parte sin avisar lo hace porque ya gritó muchas veces en silencio. Su ida no fue repentina, fue la última oportunidad que él no quiso leer. Y ahora, desde ese lugar deshabitado, ya no quiere convencerla de volver. Quiere, por fin, mirar lo que su ausencia le obligó a ver, un hombre que aún está en construcción. Ella no desapareció para ser mito. Lo hizo para devolverle su historia. Para quitarle el espejo que él usaba como escudo. Para decirle, sin palabras, que nadie puede cargar con la identidad emocional de otro. Y en ese silencio final, se cerró un ciclo. Él ya no puede ser quien era. No después de verla irse sin mirar atrás. Porque su partida no fue pérdida, fue espejo. Y lo que ese espejo mostró, ya no se puede olvidar. No fue un adiós. Fue un silencio definitivo. Una retirada sin explicaciones que, sin embargo, dijo todo. Porque cuando una mujer se va sin justificar, no lo hace desde la rabia, sino desde la comprensión profunda de que seguir presente es autoolvido. Y en ese gesto final, deja un espejo. No uno que acusa. Uno que revela. Que confronta. Que desnuda al otro frente a sí mismo, sin disfraces, sin excusas. Ella no se llevó nada, pero dejó la verdad. Él, enfrentado a esa imagen cruda, comienza un viaje sin mapas. Uno que no se transita buscando respuestas externas, sino habitando las preguntas que siempre evitó. ¿Quién soy cuando ya nadie me sostiene? ¿Qué hago con la ausencia que me devuelve a mí mismo? La partida de ella no fue un cierre, fue una rendija por donde entra la conciencia. Y en ese umbral, lo que antes parecía pérdida ahora puede convertirse en inicio. Un inicio doloroso, sí. Pero profundamente necesario. Si alguna vez fuiste la que se retiró en silencio, comenta lo que tu alma sintió en ese momento. Si alguna vez tuviste que dejar de hablar para no seguir traicionándote, este espacio es para vos. Suscríbete si sentís que el alma también necesita desaparecer a veces, no para ser buscada, sino para volverse a encontrar. Porque como dijo Jung, lo que negaste somete. Lo que aceptás, te transforma.